Doctora Fanny, bienvenida. Importante evento, encuentro, seminario. Felicitarles por esta iniciativa que pretende en parte rescatar la historia y hacer memoria de lo que las iglesias hemos hecho por la construcción de la paz y la garantía de los derechos de las víctimas. Mi testimonio es y voy a tratar de responder brevemente por el tema del tiempo las preguntas que me han pasado. La primera dice, ¿qué le motivó a actuar? Entonces, son varias las motivaciones. Una de ellas es que la Iglesia Católica, desde la evangelización, es promotora y animadora del respeto por la dignidad humana, de sus derechos fundamentales y las injusticias, las violaciones de derechos humanos y el impacto del desplazamiento en las personas y al mismo tiempo anunciar la buena nueva, la esperanza de un plan de salvación donde un mundo con justicia social, reconciliado y en paz es posible. El hacer parte de una iglesia católica también me motivó, para quien la migración es una situación que convoca su tarea evangelizadora y que, como lo dije antes, asumió el reto de visibilizar, pero también acompañar a las víctimas del desplazamiento forzado en sus procesos de restablecimiento de derechos
reparación y búsqueda de no repetición. La segunda pregunta tiene que ver qué acciones hicimos. Lo primero que hicimos fue algo que nosotros llamamos interpretar los signos de los tiempos. Es estudiar la problemática, que en primera instancia exigió el conocimiento y análisis de la realidad del desplazamiento forzado en Colombia, para comprender las causas y efectos de los fenómenos y la vulneración de derechos. Entonces, este estudio de la realidad nos permitió comprender algunas cosas que les quiero compartir. Una primera es que el desplazamiento forzado en Colombia ha estado presente a lo largo de la historia y de la geografía del país, y que no se reduce a la agudización del conflicto armado interno que se inscribe en el contrapunteo en el que participan grupos contraestatales, paramilitares, autodefensas, delincuencia organizada y fuerzas de seguridad del Estado. En consecuencia, las víctimas del desplazamiento forzado son diversas y, a diferencia de lo que pasaba en otros países, no pertenecen a una sola etnia, a una sola clase social o a una religión. Comprendimos también, el estudio de la realidad nos sirvió para comprender que las causas del desplazamiento son diversas. Las presiones por la tenencia de la tierra, los diversos intereses alrededor de los megaproyectos del Estado, la lucha por el control sobre zonas ricas en metales preciosos y productos energéticos, o por territorios con cultivos ilícitos. También comprendimos que el desplazamiento forzado y su acelerado incremento estaba produciendo cambios profundos y transformaciones radicales en las culturas regionales. Esto implicaba una reinvención de las identidades culturales y políticas. El otro aspecto que quiero compartirles, que nos permitió comprender el análisis de la realidad, es que la presencia de la población desplazada por la violencia agudiza la exclusión, la intolerancia y la inequidad, situación que pone en vilo el poder legítimo del Estado y su capacidad para construir consensos. Ahora miremos qué ejes de trabajo nos propusimos para orientar todo el trabajo. Lo primero y la sombrilla para nosotros siempre fue la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El primer eje que nos propusimos fue la investigación, la formación y la capacitación con pedagogías aplicadas. ¿Esto para qué? Esto para el fortalecimiento de las capacidades, para sensibilizar y para actualización tanto conceptual como metodológica. Lo anterior, obviamente, era que nos sirviera para desarrollar respuestas adecuadas a las particularidades de la población desplazada, teniendo en cuenta sus necesidades, pero no solamente sus necesidades, sino también sus potencialidades. En todos los talleres que realizamos nos acompañaron especialistas en cada uno de los temas. Les voy a compartir qué temas fueron centrales en cada año y con qué entidades las apoyaron. Empezamos a finales de los 90 con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Hicimos talleres en todo el país, y esto era para conocer un poco la normatividad internacional y los principios rectores del desplazamiento forzado de Francis Demme. Entre el año 96 y el año 98
con el acompañamiento de ACNUR en unos casos y el servicio jesuita a los refugiados en otro, trabajamos con las causas estructurales y coyunturales del desplazamiento y los retos pastorales para la iglesia aquí en Colombia. Recuerdo, por ejemplo, que con el Servicio Jesuita Refugiados trabajábamos mucho el tema de mirar y concebir a las personas en situación de desplazamiento como sujetos de derechos y no de favores. Después de estudiar las causas, el tema central a continuación fue todo el tema. Entre el 2000 y el 2003, el tema central fue la cualificación de la atención integral. Y en el 2004 y 2005 nos enfocamos en la atención específica a las familias desde un enfoque diferencial, apreciativo y de sistemas generativos. Trabajamos también en estos talleres la gerencia social y las redes de apoyo como mecanismos de inclusión. Durante este periodo que les he mencionado, capacitamos a 9.500 agentes de pastoral. Igualmente, con el apoyo solidario de ACNUR, hicimos talleres en 7 de las 10 regionales que existían en ese momento. En ese proceso de fortalecimiento y como producto de los procesos de formación, quedó un legado de producción documental y de textos. Voy a mencionar solo algunos. Uno de ellos fue Desplazados, aproximación psicosocial y abordaje terapéutico. Este texto lo hicimos cuando apenas en Colombia se empezaba a hablar de la importancia de la atención psicosocial a las víctimas del desplazamiento forzado. Los textos eran escritos en un lenguaje asequible a todo tipo de persona, y lo que queríamos era pues que fortaleciera su conocimiento y sus capacidades para poder desarrollar la acción. Otro de los textos fue uno que denominamos el Morral, que ese era un manual de herramientas para la formación de facilitadores que actúan en la atención de las personas en situación de desplazamiento forzado. Y el otro que quiero compartirles es el de una apuesta por la civilización del amor. Este texto contiene toda todo el enfoque conceptual y metodológico de lo que entendíamos y queríamos para la atención a la población desplazada. El otro eje, pues el primer eje fue investigación, formación y capacitación. El otro eje fue el acompañamiento. Entonces, el acompañamiento era a los equipos de las jurisdicciones eclesiásticas y a las regionales en el apoyo operacional para construir conjuntamente, pero a la vez con otros actores, alternativas participativas, tanto para la prevención como para la atención de la población desplazada. ACNUR fue una de las organizaciones que apoyó esta gestión. Entre el 2002 y el 2005 realizamos 150 visitas de acompañamiento. El tercer eje, que también es igualmente importante, fue la concertación y complementación interinstitucional. Lo hicimos a nivel internacional con las agencias de cooperación asociadas a la Red Internacional de Cáritas, también con organismos multinacionales como la ONU, la Unión Europea y también con gobiernos amigos. A nivel nacional con instancias gubernamentales y no gubernamentales. Ejemplo, Acción Social, Red de Solidaridad. Hacíamos parte de la junta directiva del proyecto de tierras que dependía del gobierno. También tuvimos interlocución
con el ICBF, con la Defensoría del Pueblo, con los comités locales de desplazados, organizaciones de la sociedad civil, comunidades religiosas y organizaciones de laicos. Más adelante les voy a decir por qué fue tan importante esta concertación y articulación interinstitucional. El cuarto eje fue la organización y participación ciudadana. Queríamos romper el asistencialismo y el paternalismo y generar procesos de fortalecimiento de capacidades, empoderamiento de las víctimas y construcción colectiva de respuestas. El quinto fue la reconstrucción del tejido social debido a las fracturas que el desplazamiento forzado había producido tanto en las estructuras familiares como sociales, comunitarias, etc. Y el sexto fue la regionalización de las jurisdicciones eclesiásticas para la acción social. Dictábamos talleres, a veces en jurisdicciones particulares, pero otras en las regionales. Esto fue muy importante porque era un espacio donde todas las jurisdicciones podían compartir y socializar sus análisis de realidad y lo que estaban haciendo y concertar programas y proyectos de incidencia para lograr mayor impacto. Quiero detenerme en algo que considero fue un hito, fue algo que hicimos en 1997 con el apoyo de la OIM, y fue el diseño e implementación del sistema de información RUT. Lo llamamos RUT en honor a la mujer del Antiguo Testamento: donde tú vayas yo iré, donde habites habitaré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Este sistema de información pretendía caracterizar y cuantificar a la población desplazada. Mirar las características de todos y todas ellas. Esto lo hicimos fundados en la misión profética de la Iglesia de denuncia y anuncio para leer los signos de los tiempos y poder trazar con base en la información y en la realidad de las víctimas los planes de intervención. Pero otro elemento muy importante con este sistema de información fue todo el tema de la incidencia que pudimos hacer. Recuerdo que en esa época el gobierno tenía un sistema de información muy débil y las víctimas incluso nos decían que confiaban más en la iglesia para darle información que en el gobierno, porque en algunos territorios las víctimas que iban encontraban que a veces la persona que tomaba el dato era alguien que había participado en el desplazamiento, pero también en otros territorios no los aceptaban como víctimas, porque si los aceptaban tenían que darles atención humanitaria y no tenían recursos, entonces no los aceptaban. Entonces, por eso este sistema de información fue tan importante en ese momento de la historia. Unas palabras rápidas de qué contenía. Conteníamos los nombres y apellidos completos que guardábamos con mucha rigurosidad por razones de seguridad. Esos nombres no se los dábamos a nadie. Lo que publicábamos eran los consolidados de las encuestas. Las jurisdicciones enviaban cada mes la información y cada 3 meses producíamos un informe que lo denominamos RUT Informa. Entonces, en ese informe pues estaban los resultados de toda la información que nos había llegado. Pero también es importante decir que con base en la información produjimos informes especiales dedicados a temáticas específicas, como decir la mujer, la niñez, los indígenas. Entonces también hacíamos ese tipo de análisis y de divulgación. Hicimos muchos estudios de caso. Cuando sabíamos de algún desplazamiento masivo, un equipo de la
del área de movilidad se desplazaba para aplicar la encuesta y hacer un estudio de caso. Por ejemplo, que recuerde, hicimos el estudio de caso de los desplazados de Jurado a Jaque, Panamá, también en El Salado después de la masacre. Bueno, y así hicimos un censo en Florencia, Caquetá, que lástima que no haya tiempo de compartirles la metodología y lo que eso significó, pero eran ejercicios muy interesantes para conocer las características y causas y planificar la acción y también la incidencia. A diciembre del 2005 se había publicado 26 boletines ordinarios y 11 especiales. Esto lo hicimos con el apoyo de la CRS, que es la Cáritas de Estados Unidos. Y como dato curioso les cuento que la incidencia era tal en ese momento que la OPS lo reproducía en su página web en el apartado de salud y desplazados. Apoyados, como les decía antes, en el sistema de información, realizamos estudios territoriales en Arauca, Huila, Guaviare, Tolima, Risaralda, Meta, Guaviare, Guajira, entre otras. Bueno, todos estos temas y todo lo que hacíamos, todos estos esfuerzos tenían como propósito ampliar la perspectiva de la atención de las víctimas del desplazamiento, poder hacer incidencia para erradicar las causas estructurales y coyunturales que lo generaban y también obviamente mejorar los niveles de atención de la población desplazada en las fases de emergencia, reconstrucción y consolidación de sus proyectos de vida personal, familiar, comunitarios y promover retornos desde obviamente las condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad. Toda la información del RUD era muy consultada por todos los organismos, bueno, de Naciones Unidas, Unión Europea, incluso también por el gobierno y por organizaciones de sociedad civil. Resumiendo un poco, desde la sección de movilidad humana, los programas, estrategias y proyectos se orientaron de acuerdo con cada contexto sociocultural a superar el asistencialismo, a empoderar de las víctimas y de las comunidades y sobre todo se soportaban en el diálogo, en la búsqueda de acuerdos, el reconocimiento de las diferencias y de las divergencias para la búsqueda de soluciones integrales e integradoras. Contarles también que aledaño a todo esto que les he compartido, realizábamos anualmente campañas de sensibilización que estaban conformadas por afiches, plegables explicativos, textos litúrgicos y videos donde se abordaba el desplazamiento forzado como una problemática que nos atañe a todos. El material se distribuía en todas las entidades, instituciones, parroquias, y cada año en promedio publicábamos 12,000 afiches, 20,000 plegables, y quiero resaltar una de esas campañas, era la campaña del Día del Migrante que lo hacíamos en septiembre. En el año 2000 fue un ejercicio muy interesante porque lo hicimos con otras iglesias y el afiche decía las iglesias con los desplazados. O sea, fue una experiencia también muy enriquecedora. Complementaria a toda esta acción, también hicimos contacto con la academia o con otras organizaciones para hacer no solo estudios de casos, sino investigaciones más a profundidad. Con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, CODES, hicimos un análisis de lo que había pasado en Colombia durante 10 años con el desplazamiento forzado. Eso fue entre 1995 y 2005. El estudio se llamó
Desafíos para construir nación, el país ante el desplazamiento forzado, el conflicto armado y la crisis humanitaria. Con la Universidad de Antioquia también hicimos un estudio muy interesante sobre el desplazamiento en Antioquia. Esto fue en el año 2001. Y para contarles así rápidamente, la filosofía nuestra no era solo hacer esas investigaciones académicas para guardarlas en una biblioteca. Después de que terminamos, manejamos mucho un poco lo de la investigación acción participativa. Cuando se terminó el estudio, un equipo de talleristas se fue a todas las jurisdicciones eclesiásticas de Antioquia para hacer devolución de lo que se había estudiado y concertar programas y, bueno, la intervención de manera participativa. También quiero resaltar la investigación que apoyamos con la Universidad de los Andes en el 2006, que se llamó Hacia una política proactiva para la población desplazada. Creo que fue el primer estudio que se hizo en Colombia para ver el despojo de tierras. En este estudio recuerdo que se encontró que en Colombia estaban 6 millones de hectáreas que habían sido despojadas. Hablando ahora de esto del despojo, se me olvidó comentar un poco rápidamente de cuáles eran las preguntas que el sistema de información RUT tenía. Porque les dije pues de los nombres y eso sí, pero no seguí. La otra información que teníamos era si la persona en situación de desplazamiento había dejado tierra abandonada y si era poseedor, arrendatario o propietario de la tierra, si pertenecía a algún grupo, si había recibido atención humanitaria de emergencia, qué tipo de atención y de quién, si quería retornar, quedarse o salir del país, se había puesto la denuncia dónde y en qué fecha. Bueno, como saben, preguntas como esas que pues nos daban muchos elementos para interpretar la realidad y planificar la acción. El otro elemento, la otra acción fuerte que desplegamos fue la incidencia. Y la incidencia fue a todos los niveles, pero especialmente con el gubernamental, y la intención era alcanzar una sociedad justa, equitativa y en paz. Buscamos incidir también en sociedad civil y en las organizaciones para transformar la cultura de la convivencia y de la solidaridad. Enfatizar en el respeto por la diferencia, el diálogo y la inclusión social, igualmente para promover el diálogo social. Hay muchos ejemplos de incidencia, el tiempo no me da, pero voy a mencionar una que fue la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas. Participábamos de muchas mesas, por ejemplo, las que tenía ACNUR. Tenía en esa época la mesa de desplazamiento, la mesa de género, y bueno, en todas esas mesas participamos. En otro espacio importantísimo es en la Comisión de Seguimiento de la Política Pública de Desplazamiento Forzado, que es la comisión que se conformó para hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional de la sentencia T025. Esta comisión se volvió en algún momento como una instancia incluso técnica de la Corte Constitucional, y bueno, allí estuvimos y todavía Pastoral Social hace parte de esa comisión. Fuimos a foros nacionales, internacionales, en México, en Ecuador, en Venezuela. Esa participación en todos esos espacios donde se hablaba de la problemática del desplazamiento en las fronteras y bueno, por ejemplo, en la también reunión conmemorativa del 20 aniversario
de la Declaración de Cartagena nos permitía tener una visión como más global e internacional de la problemática. Estuvimos en Guatemala en el año 1999 viendo, con, preguntando cómo había sido la participación de la iglesia y qué recomendaciones nos daban a Colombia, a la iglesia, para participar en los diálogos o en el proceso de paz que estaba en curso. También estuvimos con el ELN en La Habana, Cuba, en el año 2007, en la mesa. Ellos hicieron diálogos con sociedad civil y nosotros estuvimos en la mesa de desplazamiento forzado. Igualmente en un encuentro internacional de migraciones en el Vaticano en el 98. Bueno, continúo porque me quedan 5 minutos. ¿Qué dificultades afrontó? Más que dificultades, yo quiero hablar de desafíos. Había un desafío muy grande por las fallas en el nivel de protección estatal, por las estructuras de impunidad, tanto de derechos humanos como del derecho internacional humanitario. El otro desafío era el incumplimiento de los actores armados del derecho internacional humanitario, la lentitud del Estado para aplicar las respuestas diferenciales a las víctimas. Y uno que considero era también muy grave era la desarticulación y descoordinación entre las entidades del Estado. Y la otra era la no participación efectiva de las organizaciones de desplazados. Tercera pregunta, qué ayudas, apoyos y facilitaciones tuvo? Aquí sí quiero reconocer la dirección, apoyo y respaldo de los padres escalabrinianos, padre Sánchez Chervedín y Mauricio Pontín, que ya no está con nosotros, que eran los coordinadores del equipo de movilidad humana. Igualmente reconocer todo el respaldo y el trabajo de las escalabrinianas, en especial de la hermana Teresina Monteiro, que tenían un trabajo maravilloso en Bogotá. Aquí un testimonio fuerte y es que admiré y me contagié del carisma por las y los migrantes, con el testimonio de la comunidad religiosa escalabriniana. Contagian y esto lo lleva a uno por siempre. Igualmente reconocer la dirección y el apoyo del director de Pastoral Social de la época, Monseñor Héctor Fabio Henao, un apóstol de la paz. Con su testimonio también se reforzaba todo ese compromiso por la paz y por la garantía de los derechos de las víctimas. También reconocer el apoyo de los obispos que en esa época eran los asesores del área de movilidad humana, entre ellos, para no mencionarlos a todos, de Monseñor Jaime Prieto, que tampoco está ya con nosotros, Monseñor Nel Beltrán Santamaría y Monseñor Francisco Javier Múnera. Desde la academia, agradecer el apoyo de mi amiga incondicional María Teresa Uribe Hincapié de la Universidad de Antioquia, que nos apoyó mucho, y de Ana María Ibáñez de la Universidad de los Andes. Agradecer también muy especialmente a todas las Cáritas, entre ellas Suecia, Alemania y muy especialmente a la CRS por su aporte y solidaridad. Y aquí quiero también resaltar de manera muy especial la amistad y el excelente equipo de trabajo que hicimos con Diego Beltrán, jefe de misión de la OIM, y con Roberto Meyer, alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y los desplazados. Trabajamos como un solo equipo. Nos enriquecimos mutuamente y de verdad no había diferencia. Aprendí cantidades de ellos y creo que el aporte de ellos fue muy importante para los logros
que obtuvimos. Igualmente ellos se beneficiaron mucho de ese diálogo directo en los territorios también, no solo con las víctimas del desplazamiento, sino con todos los agentes de pastoral que estaban comprometidos en esta tarea. Finalmente, ¿en qué incidió la acción realizada en su vida de fe? Como lo planteo en el libro autobiográfico, Viajando con mis recuerdos, en mi paso por la Conferencia Episcopal de Colombia, fortalecí mi compromiso con la construcción de la paz, la reconciliación, la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, en especial con las afectadas por el desplazamiento forzado, y también fortalecí mi compromiso con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y garantista de los derechos humanos. En un ambiente de común unión, viví a plenitud las enseñanzas sociales del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, ejerciendo la misión profética de denuncio y el anuncio de la buena nueva. Conocí el compromiso de la Iglesia, admiré la valentía de muchos obispos, sacerdotes, comunidades religiosas, laicos y laicas. Finalmente, el diálogo y concertación con otras iglesias contribuyó a hacer realidad el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Muchísimas gracias.